decir como que es un milagro, ¿verdad? Pero no es así, porque esto, hermano, humanamente es posible. Si yo me levanto y voy a visitar al pastor, estoy haciéndolo humanamente porque lo voy a visitar, no es un milagro. Y como estudiante, si yo estudio, voy a pasar, ¿verdad?, el examen. Entonces, eso no es lo que quiere decir esta palabra, sino que, como les decía, un milagro es algo que no tiene explicación natural alguna. En la actualidad, casi es raro escuchar hablar de milagros aún dentro de las iglesias. Hay algunos hermanos que dicen que los milagros ya cesaron en este tiempo y que solamente se dieron cuando Jesús andó por esta tierra. Y muchas veces, hermanos, hay situaciones que han ocasionado que la iglesia hoy en día no crea en los milagros, que la iglesia no crea que Dios aún en este tiempo puede hacer milagros. Uno de esos factores es, hermanos, a causa de que algunos, entre comillas, que se llaman siervos, han en este caso transversado, ¿verdad?, lo que el Señor hacía a través de los milagros. El Señor nunca anduvo cobrando por hacer una sanidad o por hacer un milagro. Hoy en día, estas personas ofrecen los milagros a cambio de una ofrenda o un pacto. Y ese ha sido uno de los factores por los que la iglesia hoy en día ha dejado de creer en los milagros. Otro de los factores es, hermanos, que nos hemos acostumbrado a ver milagros suceder en otras personas y no nos hacemos la idea que el Señor puede hacer milagros en nuestras vidas. Y otro de los factores es, hermanos, que muchas veces hay hombres y mujeres dentro de las iglesias que han orado al Señor y sus oraciones no han sido contestadas conforme a lo que ellos querían. Esto puede quizás o pudo haber ocasionado la separación física de algunos de los familiares, ¿verdad? Yo he conocido personas que han orado al Señor por sanidad de algún familiar y esto no ha sucedido y entonces ahora proclaman que Dios en este tiempo no hace milagros. Pero, hermanos, quiero decirles que como cristianos nosotros tenemos que conocer que Dios es soberano. Hay una canción de Samuel Hernández que dice: le dije al Señor que sanara a mi madre y me dijo que no. Pero no, porque el Señor me dijo que no, vamos a decir que el Señor no hace milagros, Señor de Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano. Dice el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, Dios es soberano. No siempre vamos a tener la respuesta que nosotros queremos. Pero una cosa sí les puedo decir: Dios en este tiempo aún
capítulo 5, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 9. Esta es una historia que muchos de nosotros hemos leído una y otra vez, pero que el Señor todavía nos sigue hablando. Amén. El paralítico de Bethesda. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Quiero dejarlo hasta ahí. Después de su visita a Galilea, el apóstol Juan nos transfiere nuevamente a Jerusalén al tiempo de una fiesta. Los judíos tenían 3 fiestas importantes que celebraban: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Hay muchas cosas que se nos velan o que no se nos dicen en este pasaje. Y otra de las cosas es que este pasaje solamente lo relata Juan. No lo vamos a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Y Juan solamente nos dice que había una fiesta de los judíos. No se nos especifica cuál de las fiestas era. Algunos dicen que era la Pascua, pero en realidad, hermanos, no se sabe con exactitud cuál de las fiestas era la que estaba mencionando aquí el apóstol. Lo cierto es que para aquellos que vivían a los alrededores de Jerusalén, era prácticamente obligatorio el participar de estas fiestas. Y nuestro Señor Jesús también lo hacía, lo cual, hermanos, nos muestra que Él tenía respeto por ellos. Como Jehová Dios en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús había instituido la Pascua al principio. Ahora, como hombre obediente a su Padre, obedecía las mismas leyes que Él había mandado. Y nos dice que estos hechos ocurrieron, dicen, en un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué se le llama puerta de las ovejas? Porque ahí era donde vendían las ovejas que iban, en este caso, a ser compradas para ofrecer algún sacrificio al Señor. Entonces dice que este estanque estaba cerca de las puertas de las ovejas, y que el estanque dice que era llamado en hebreo Bethesda. Y este estanque dice que tenía 5 pórticos. El estanque era una cavidad, o lo que podríamos decir una piscina o algo parecido, ¿verdad? Donde se recogía el agua, ya sea agua de lluvia o agua que venía de los manantiales. Y esta palabra estanque viene del griego columbesca y denota un estanque profundo donde se puede sumergir o nadar. El nombre de este estanque todavía en este tiempo es muy discutido por los eruditos bíblicos. De hecho, en la mayoría de los textos se usa la palabra Bethesda,
De allí que algunas traducciones lo presentan con este nombre o con el de Bethsata. Sin embargo, con los rollos del Mar Muerto que se encontraron en Qumran, favorecen más al nombre de Bethesda. Y si ustedes usan la misma versión Reina Valera que yo uso, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que estos hombres utilizaron la palabra Bethesda como el nombre de este estanque. ¿Y qué significa Bethesda? Significa casa de misericordia o casa de compasión. Este estanque se encontraba, como ya les decía, cerca de la puerta de las ovejas, que hoy en día se sitúa cerca de la iglesia de Santa Ana. Alrededor del estanque se nos dice que había 5 pórticos, o podríamos decir 5 grandes espacios donde podrían congregarse un número de personas. Estos espacios, hermanos, eran espacios techados, porque no nos vayamos a imaginar, ¿verdad?, que todos los enfermos estaban allí asoleados, pobrecitos, ¿verdad? Eran espacios techados. Algunos maestros estudiosos creen que estos 5 pórticos son una figura de la ley de Moisés y que dan a conocer, por decirlo así, su incapacidad de sacar a los hombres de sus aflicciones. Evidentemente, este estanque era conocido como un lugar donde tenía lugar milagros de sanidades. Y la palabra del Señor nos dice que yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No se nos menciona, en este caso no se nos menciona cada cuánto tiempo ocurría esto a lo largo del año. Hermanos, aquí no me quiero meter, ¿verdad?, mucho a teología, pero hay unos que dicen de que la última parte del versículo 3 e incluso el versículo 4 dicen que no estaban en los manuscritos originales y que esto que nosotros estamos leyendo aquí se dio, dice, porque según ellos los copistas pusieron, ¿verdad?, esto, pero hermanos, la palabra de Dios es eficaz y, hermanos, es una palabra verdadera. Y si estos pasajes o estos, ya en la última parte del versículo 3 y el versículo 4 no estuvieran en la Biblia, nosotros no pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, se nos dice, ¿verdad?, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Muchos creen que esto eran puras creencias o que era cuento alguno, ¿verdad?, que la gente en aquellos tiempos creían y que por eso era que ellos llegaban a los alrededores del estanque esperando o con la esperanza de recibir sanidad cuando el ángel descendía. Lo cierto es que en la Biblia Juan nos relata de una forma tal como que él sí creyese que eso sucedía y como que él fuera testigo ocular de lo que estaba pasando. Y dice, hermanos, que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Y aquí, hermanos, quiero que veamos el primer punto. Y le puse: la desesperanza puede cegar nuestra mirada. Uno de los que esperaban junto al estanque era un paralítico. Tenía 38 años de estar en esta condición. Si nosotros nos ponemos a pensar, aún desde antes que Jesús naciera, este hombre ya se encontraba en esa condición, ¿verdad? Y el caso de este hombre era un caso crónico y digno de compasión, puesto que su condición, hermanos, hacía muy poco probable y aún imposible que alguna vez llegara a ser el primero en entrar al estanque después que se hubiesen agitado las aguas. Pues al parecer, ¿verdad?, no tenía nadie que le ayudara a entrar. No se nos dice en la Biblia cuánto tiempo llevaba este hombre cerca del estanque. No se nos menciona. Pero si nos ponemos a pensar, yo no creo que este hombre lo llevaban al estanque en la mañana y después lo iban a traer. Me imagino que todas estas personas que tenían estas enfermedades pasaban tiempo completo en ese lugar, porque también recordemos que no se nos dice cada cuánto el ángel descendía, solo dice que de tiempo en tiempo llegaba y agitaba las aguas, y tenían que estar, hermanos, pendientes para ver quién era el que llegaba de primero. No puedo imaginarme cómo este paralítico intentaba poder moverse para medio hacer, ¿verdad?, la mueca de que iba a dirigirse al lugar, a menos que pudiera usar sus manos y poder arrastrarse un poquito. Pero son cosas que no se nos dicen. Lo que sí nos dice la palabra del Señor es que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta. Fíjense, hermanos, qué interesante que al parecer Jesús dejó a un lado la fiesta, se apartó un poco de ese bullicio, podríamos decir así. Y, hermanos, hizo lo que siempre hacía cuando estuvo en esta tierra: buscaba al necesitado. Y se apartó de la fiesta, en este caso que celebraban, y se fue, hermanos, donde estaban los necesitados. Gloria a Dios. Y si nosotros hemos leído la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que en todo su ministerio terrenal, Jesús recorrió kilómetro tras kilómetro, no importando la distancia. En ese tiempo no existían las bicicletas, no existían las patinetas, ni las motos, ni los carros. Solamente pedalear con los pies. Pero a Jesús no le importaba, hermanos. Él caminó incesantemente con tal de llegar hasta donde estaba el necesitado. Gloria a Dios. Y, hermanos, qué bendición que quizá este paralítico nunca pensó que su sanidad iba a ser tan fácil, que no iba a ser necesario que él buscara cómo llegar hasta el estanque para poder recibir sanidad. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Si Jesús le hubiera preguntado eso a usted, ¿qué hubiera dicho? ¿Ah? ¿Qué hubiera dicho, hermano? Yo creo que ustedes no necesitan que el Señor haga algo por ustedes.
yo hubiera dicho inmediatamente que sí. Si era lo que más anhelaba, por eso permanecí en ese lugar. Pero miren lo que contestó el paralítico. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hecho de que el paralítico le diera esta respuesta a Jesús me hace pensar que el paralítico no sabía a quién tenía enfrente. Si él hubiera sabido que era Jesús, inmediatamente le hubiera dicho: sí, Señor, lo anhelo, lo necesito. Inmediatamente lo hubiera hecho. Pero hermano, era tan grande la desesperanza que este hombre tenía, que yo creo que permanecía ahí porque quizás para ver los milagros que ocurrían en otros, pero él ya no creía que pudiera llegar a recibir sanidad porque no tenía quien le ayudara a llegar hasta el campo. Muchas veces los problemas, las tribulaciones, las enfermedades nos ciegan y no nos permite ver a quién tenemos enfrente. No nos permite, hermano, aún recordar las promesas que el Señor ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Y nos echamos a morir. Pero hoy el Señor nos dice: ¿quieres ser sano? Amén. Y hermano,